Mira cómo te recibo, Gaby, con Ray Charles, nada más y nada menos. Qué gusto saludarte, Gabriel Aldao, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muchas gracias por el acompañamiento musical. Qué bueno, nada más y nada menos. Hit Muy the bien. Road Jack, nada más y nada menos. Bueno, vamos a charlar porque con el Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA han hecho otra vez un trabajo que se ganó el título en todos los medios, ganó el lugar en todos los medios en los títulos, ¿no? Bueno, te agradezco el elogio. Es el resultado de un trabajo que venimos haciendo de manera ininterrumpida desde el año 2019. Cada año presentamos una muestra de ese trabajo, que está basado, en este caso, en encuestas a los habitantes de la ciudad de Mar del Plata para indagar cuál es su situación económica. El hecho de haber hecho ese trabajo durante tanto tiempo no solo nos permite tomar una foto de cuál es la situación de los marplatenses en términos de ahorro, consumo, ingresos y empleo, sino también comparar con el pasado y sacar algunas conclusiones. Quiero empezar a indagar por esas conclusiones, ¿no? ¿Cómo estamos los marplatenses? Bueno, el título era muy fuerte, como que no había lugar para el ahorro en general, y muchos estaban muy al día, ¿no? Sí, si empezamos por dos cuestiones que tienen que ver con el ahorro, una, y con los ingresos, otra, lo que podemos decir es que apenas 3 de cada 10 marplatenses dijo haber podido ahorrar en el último año, lo que constituye una tasa de ahorro muy baja para una economía con el desarrollo de la economía argentina. Se supone que la tasa de ahorro en una economía de las características de la nuestra debería ser cuanto menos del doble, ¿sí? Al menos, digamos, el 60% de los habitantes de un país, en tanto agentes económicos, debería tener la capacidad de ahorrar algo. En esta oportunidad determinamos que es apenas el 30% de los marplatenses que logra tener un excedente en sus ingresos para constituir un ahorro. Y, por ejemplo, los años anteriores, ¿cómo era? Para entender cómo viene eso, digamos, cómo viene ese número. ¿Viene en caída o viene sostenido? Bien, nosotros cuando tenemos un dato nuevo de un año, miramos con entusiasmo los datos del pasado para ver justamente, lo primero que buscamos es si ha habido un cambio. Y no ha habido un cambio. Más o menos la tasa de ahorro se mantiene en el mismo nivel de 2019 hasta la actualidad. Conclusión, estamos en una situación estructural en ese sentido. Claro. Esta incapacidad de los marplatenses, que podríamos proyectar prácticamente todos los argentinos, de ahorrar de manera significativa, es una característica estructural de nuestra familia. Qué fuerte, hay una muy baja tasa de ahorro. Qué fuerte lo que me acabas de decir. Mira, no me sorprende tanto el número de este año, el 3 de cada 10, que solamente 3 puedan ahorrar, pero sí me sorprende que en el paso del tiempo no se modifique, porque eso sí marca una situación. Muchas veces creemos, ayer traje la pirámide socioeconómica, ¿viste? Y con datos muy fríos. Y a todos acá les pregunté en qué posición se creían que estaban económicamente, sin decir cuál era el nivel de ingreso, y cuando di el nivel de ingreso todos nos vimos sorprendidos porque estamos mucho más abajo de lo que creemos. Sí, estamos. El otro día escuchaba a un escritor, no me voy a acordar el nombre ahora, un escritor muy joven, y que cuando dividía a las clases sociales señalaba algo que es muy cierto, ¿no? La clase media está más cerca, estamos más cerca de ir para abajo que de ir para arriba, sí, claro. Lo que tiene que ver con un deterioro en las últimas décadas de la economía argentina, que ha conspirado contra esta idea de la movilidad social. Totalmente. No contra la idea, sino contra la realización de la movilidad social ascendente. La histórica movilidad social aspiracional que tenían generaciones anteriores, ¿no? Esa de mi hijo el doctor, digamos, de que la generación que nos sigue sea mejor. Y lo que estamos notando es que ni siquiera la generación que nos sigue, nosotros mismos estamos peor. No era algo aspiracional, era algo concreto, digamos, porque existían oportunidades y posibilidades muy concretas de ascender socialmente, fundamentalmente a través de la educación, por ejemplo, ¿no? Pero también el acceso y la posibilidad de mejorar la calidad de vida a través del acceso a un montón de otros servicios, educación, no solo educación, transporte, salud, bienes culturales, digamos, son cuestiones que eran muy concretas en un pasado en Argentina y que hoy se viven como privaciones.
Claro, ¿sí? Y claro. lo vemos, digamos, en el aumento de la tasa de pobreza y en la pobreza estructural, en la pobreza multidimensional, en donde no solo se miden los ingresos, sino también qué porcentaje de la población accede sin dificultades a esos derechos, al ejercicio pleno de esos derechos, al ejercicio de la educación, al ejercicio de la salud, a la posibilidad de acceder a bienes y consumos culturales. Así que estamos en este punto, estamos en el tema del ahorro, estamos estancados, es estructural, no es coyuntural, no es de una época, no es de un año, sino que venimos estructuralmente con problemas, podríamos decir. Sí, y lo podemos constatar también con otra pregunta de esta encuesta, en donde le preguntamos a las personas, digamos, si pudieron llegar bien a fin de mes, si sus ingresos habituales fueron suficientes para cubrir sus gastos del mes. Y ahí tenemos una cifra que indica que el 70% de los marplatenses no llegó bien a fin de mes. Algunos llegaron aplicando distintas estrategias de ajuste y otros ni siquiera llegaron, se endeudaron. No solo llegaron, sino que de hecho se endeudaron. Entonces acá si unimos la baja tasa de ahorro con el hecho de que además se endeuden, ¿sí? Es una especie de juego de pinzas, ¿no? Digamos, no logro recomponer, no logro constituir capital y patrimonio propio mediante el ahorro, pero además el patrimonio que tengo se va deteriorando porque voy acrecentando la deuda. Claro. Y encuentro una cosita más para meter, una postillita más para meter en este razonamiento, me dirás si es pertinente o no, teniendo en cuenta que es 3 de cada 10, es decir, el 30% el que puede ahorrar, y el 70% el que no llega, se produce una brecha que en la Argentina antes no había. Antes en la Argentina había distintos escalafones, no había, vamos a ponerlo en términos más entendibles, no había una economía maniquea donde unos llegaban y los otros no alcanzaban, sino que había unos que llegaban y ahorraban, otros que llegaban ahí tranquilos, otros que estaban un poquito más holgados y un montón de grises. Pero lo que noto en esto, si el 70% no llegó y el 30% pudo ahorrar, que hay algunos que están bárbaros y tienen como para ahorrar, y hay otros y en el medio no hay nadie, y del otro lado está el 70% que no llega. Digamos, una conclusión, mayoritariamente la población marplatense, digamos, tiene dificultades económicas para llegar a fin de mes, como a partir de ahí, a su vez no tiene posibilidades de ahorrar. En el otro extremo observamos que hay personas que contestan lo contrario, que sí pudieron ahorrar, que sí pueden llegar a fin de mes. Ahora lo que observamos es que quienes están en esa buena condición son los menos, ¿sí? Por lo tanto, vamos llegando a la conclusión de que se ha constituido una sociedad cada vez más desigual en términos de ingresos. Claro. Lo que hemos tenido es una experiencia en las últimas décadas, en los últimos años, en el marco de un contexto de estancamiento económico, de devaluación de la moneda, de alta inflación, de regresión económica, de proceso regresivo de distribución de ingresos, ¿sí? Y ese proceso regresivo de distribución de ingresos se constata en el crecimiento de la población con dificultades económicas, ¿sí? Y la reducción de aquella proporción de la sociedad que sí puede acceder para la que sí los ingresos corrientes son suficientes. Claro. No solo para subsistir, sino también para generar excedentes que le permitan ahorrar, invertir e incrementar su patrimonio. Claro. Gabriel, ¿esta encuesta se hace telefónicamente, se hace en forma presencial? ¿Cómo se hace? Se hace de manera presencial. Trabajamos con una muestra aleatoria, digamos, en donde tratamos de tener como resultado una representación en términos de cuota de edad, de ocupaciones, de nivel socioeconómico de la población marplatense. Bien. Estamos trabajando ahora con aproximadamente 300 casos, lo que constituye una cifra que nos da para este tipo de preguntas un margen de confianza del orden del 95%. Sí, claro. Sí, es representativo, sí, es representativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué digo por la naturaleza de las preguntas? Si incrementáramos la muestra, si hiciéramos más casos todavía, no vamos a revertir el resultado. O sea,
vamos a estar ahí. La tendencia es la misma, claro, sí, Exacto. por supuesto. Es representativo de la sociedad. A mí me gustan las muestras que se hacen en campo, que se hacen en territorio, porque uno puede ver a las personas, y hoy como se hace mucho política con un Excel, me preocupa eso. Cuando la gente te dice que no llega a fin de mes, se los ve angustiados, pudieron percibir algo más, los encuestadores, bueno, si estuviste ahí vos tenés un ejercicio del periodismo, Sí. digamos, pudiste percibir esa melancolía, esa angustia de una persona adulta diciendo, mirá, trabajo, laburo, le meto garra y no llego a fin de mes, o no lo vieron a eso. Metodológicamente hemos tomado una decisión que consiste en tratar de no cerrar las preguntas, ¿sí? Es más fácil después para el análisis tener preguntas cerradas, porque son numeritos, pero lo que tratamos es de, cada vez que tenemos la oportunidad, dejar las preguntas lo más abiertas posibles. Después las categorizamos, por lo tanto, ya solo a partir de la lectura de lo que contestan las personas, te vas haciendo una idea más completa, más de orden cualitativo, de cuál es el sentido de las preguntas. De sus respuestas, perdón. Cuando le preguntamos a la gente, por ejemplo, qué hacía y qué dejó de hacer por motivos económicos, a aquellos que no llegan a fin de mes, tenemos en primer lugar privaciones en términos de consumo básico, ¿sí? En términos de alimentación, transporte, ¿sí? Entre esas categorías. Y después viene un conjunto, un repertorio de preguntas que es interesante, de respuestas, perdón, que es interesante interpretar a partir de lo que la gente dice, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los jubilados, ¿sí? No puedo comprar los medicamentos, tomo menos pastillas que antes, visito menos al médico, voy menos veces a la peluquería, ya no me hago las uñas, ¿sí? Entonces, ahí todo, desde el punto de vista, digo, más allá de la angustia, ese repertorio de privaciones, que explicado de esa manera coloquial, justamente da cuenta de la existencia de una sociedad que mayoritariamente está atravesando por privaciones que se han convertido ya para algunos en resignación, ¿sí? Digamos, son renuncias que ya están como establecidas por cómo han por cómo se mantienen en el tiempo, ¿no? Personas que ya dejan de ir a la peluquería, personas que dejan de darse un gustito. Entonces ahí lo que tenemos son renuncias. Y la pregunta está hecha, reitero, de este modo: ¿qué hacía y dejó de hacer? De manera que, por lo tanto, son efectivamente privaciones, no son lujos o fantasías de cosas que la gente proyectaría hacer, ¿no? En una realidad que nunca, no está en su horizonte. Lo ha estado, ha vivido eso, ha ido a la peluquería una vez por semana. Sí, ha ido una vez por mes. Ya no va más. Claro. Gabriel, mencionaste a los jubilados. Es muy fácil imaginar cuál es el nivel de respuesta y qué les pasa a los jubilados, la verdad. Pero para mí es un misterio los jóvenes, es un misterio, los jóvenes jovencitos. ¿Han hablado con ellos? ¿Son parte de este muestreo? Me imagino que sí. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo manifiestan ellos? Bueno, ahí como que la experiencia del joven es más corta en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, este tema de privaciones, son por ahí privaciones que parecen a priori como menos dramáticas, pero que sí efectivamente son significativas para ellos. Dejar de comprar fotocopias, dejar de salir tanto, gastar menos en transporte, aparece ese repertorio de privaciones. Y después estas preguntas en términos de ahorro y de ingresos, en los jóvenes son como contraintuitivas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué los estudiantes tienen por ahí mayor tasa de ahorro que los empleados? Entonces, pero a ver, lo que significa, lo que representa para alguien que está estudiando, el ahorro significa, digamos, tener un excedente en donde, digamos, no hay otras responsabilidades que se puede constituir porque no hay otras responsabilidades. ¿Sí? No hay que pagar la escuela de los hijos, no hay que pagar el seguro del auto. Entonces, el concepto de ahorro y el concepto de ingreso para los más jóvenes es un poco menos riguroso que en el caso de ya personas un poco más avanzadas en edad que han constituido una familia y demás. Gabriel, para redondear esto, ¿qué te dejó este trabajo? ¿Qué te dejó en tu mente cuando uno se va a dormir, hace el trabajo, muchas preguntas, mucho análisis, todo, pero siempre hay una idea fuerza que queda? ¿Qué te dejó a vos? Bueno, yo como conclusión veo lo que te decía al principio, digamos, lamentablemente una continuidad
de esta situación estructural de deterioro de la economía de los argentinos en general y de los marplatenses en particular, con una noción de normalización de esto, ¿sí? Normalización no porque haya aceptación, sino porque se ha convertido en norma, ya vivir desde hace mucho tiempo en una situación de continuo ajuste de los gastos y la búsqueda de estrategias permanentes para tratar de hacer rendir ingresos que evidentemente no alcanzan. Una sociedad muy estresada por eso. Cuando uno ve qué es lo que hace la gente para tratar de que el dinero le rinda, aparecen cosas tales como no solo consumir menos, lo que ya es bastante estresante, sí, claro, sino caminar más para buscar más precios, pagar en efectivo para tratar de obtener un descuento, tratar de aprovechar las cuotas. Eso genera un estrés permanente, ¿sí? Y un estrés permanente que se mantiene continuado en el tiempo, ¿sí? No es algo episódico. Lo vemos que se agrava con las situaciones de crisis. Dentro de esta serie tenemos picos de crisis, 2019, la pandemia de 2020, 2023, la devaluación de 2024, ahí tenemos varios picos, ¿no? Que han sido muy seguidos todos. Sí, claro. Pero en toda la serie la situación es más o menos la misma. Gabriel, un gustazo escucharte, la verdad, súper interesante todos los análisis que hacen y todos los trabajos que hacen desde el Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA son re interesantes. Por eso me gusta escucharte y charlar un ratito, aparte de que me gusta en términos personales charlar contigo. Gabriel, un abrazo grande y un abrazo a todos los que han participado de este trabajo que nos han hecho llegar. Un abrazo enorme. Bueno, te agradezco mucho, Andrés. Un abrazo. Que estés muy bien, igualmente. Gabriel Aldao, charlando con nosotros, periodista, director del Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA.